Biblias, 1 de Pedro capítulo 13, por favor, los que lo tienen y lo encuentran y me quieren ayudar, lo leemos alternadamente. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 13 al 16. Vamos a leer 1 de Pedro capítulo 1, versículo 13 al 16, ¿ok? Los que puedan ponerse de pie, hermanos, si quieren ayudarme, alternadamente leemos estos versículos y así vamos en oración. Ok, dice la palabra de nuestro Dios, 1 Pedro 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Vamos a ir a la lectura y vamos a ver, hermanos, en esta mañana. Vamos a ver, hermanos, algunas cosas que los cristianos debemos hacer mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver algunos puntos, hermanos, que nos habla aquí el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué cosas debemos hacer nosotros mientras esperamos la venida de nuestro Señor? Oramos. Padre mío, bendice por favor tu palabra. Oh Señor, cuánto te necesitamos. Necesitamos tu dirección, necesitamos tu guía, necesitamos, Dios, tu entendimiento, Padre, con tu palabra. Ayúdanos a absorber, Dios, tener oídos abiertos, corazones sensibles para con tu palabra. No permitas, Dios, que nos acostumbremos, no permitas, Señor, que nuestros oídos se vayan cerrando, Dios, a tu palabra, que nuestros corazones, Dios, se hagan duros. Padre, obra por favor y manténnos, Dios, siempre humildes, con el deseo de aprender más de ti, Señor, porque tú eres el único sabio, Señor, y aquel Dios que nos da el mejor consejo. Padre, por favor, bendice, deja en tus manos los niños, Dios, ayúdales, usa a los maestros, y ponemos en tus manos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar lugares, hermanos. Así como estamos, hermanos, ahí en nuestros lugares, cerramos nuestros ojos y oramos por el aniversario, ¿verdad?, de Colonia. Okay, cerramos nuestros ojos, vamos a orar. Padre mío, te damos gracias, Padre bueno, por lo tan misericordioso y bueno que tú eres, Señor. Padre, te damos gracias por las iglesias que tú has levantado, Dios, aquí en el Uruguay. Te damos gracias por la iglesia, Dios, de Colonia, que hoy está teniendo su aniversario, Señor. Padre, rogamos que tú sigas usando a tus siervos, al pastor Pablo, Padre, también la iglesia del Real, que va a estar acompañando, al pastor Gabriel, y cada uno de los líderes, Dios, que están ahí en Colonia. Bendice grandemente, Dios, obra, Dios, para que sea un tiempo especial, que pueda haber almas salvas, Dios, almas, Dios, viniendo a tus pies. Padre, usa grandemente al predicador, dejamos en tus manos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, entonces vamos rápidamente, hermanos, al mensaje. Dice aquí, hermanos, el apóstol Pedro. Hace poco estuvimos viendo, yo creo el miércoles estuvimos viendo un poquito el contexto, ¿verdad?, de esta carta, de este capítulo. Y bueno, el apóstol Pedro, hermanos, está hablando, ¿verdad?, acerca de la bienaventuranza que tenemos nosotros en el Señor, ¿verdad? De la bienaventuranza, de la bendición de ser hijos de Dios, ¿verdad? De la promesa que tenemos hacia adelante acerca de la resurrección y de las cosas que vamos a tener el día que estemos con el Señor, la herencia que tenemos prometida y que de hecho es un hecho, porque la salvación, como escuchamos hace rato, la salvación es una vez para siempre y la salvación es eterna, no es temporal. La promesa de Dios es que una vez que recibimos a Cristo y nos entregamos a Cristo, recibimos a Él y recibimos la vida eterna. Entonces, está hablando el apóstol Pedro aquí, yo me imagino, hermano, ¿verdad?, el apóstol Pedro tan emocionado, tan agradecido, ¿verdad? Él está hablando acerca de esta bienaventuranza que nosotros tenemos. Y luego, hermanos, ahí en el contexto sigue hablando él acerca
de esto, ¿verdad? De esta bienaventuranza, de esta bendición, de este privilegio que tenemos nosotros, ¿verdad? Como hijos de Dios. Entonces, él habla también, hermanos, de que aún los profetas hablaron de esta bienaventuranza, hablaron de este tiempo, hablaron de la herencia, ¿verdad? En cuanto a los cristianos, hablaron acerca de la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Que iba a venir sobre los cristianos, que iba a estar en los creyentes, ¿verdad? Y aquí el apóstol Pedro está diciendo ahí en el versículo 12, a esto se le reveló, dice, que no para sí mismos, sino para nosotros, dice, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, dice, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Entonces él está diciendo, el apóstol Pedro, los profetas hablaron de la venida de Jesús, los profetas hablaron de la gracia que iba a venir a nosotros, ¿verdad? Que íbamos a recibir el Espíritu Santo, que iba a obrar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y luego después en el versículo 13 continúa, ¿verdad? Esa misma idea. Dice, por tanto, ¿verdad? Siempre cuando hay una palabra, esto es una continuidad de lo que se estaba hablando antes, ¿ok? Por eso dice ahí, por tanto, dice ahí, una de las cosas que nos recomienda, ¿verdad? Y una de las cosas que vemos aquí, para que nosotros, hermanos, estando en espera de la venida de Jesús, estando en espera de la herencia que tendremos con Él, estando a la espera de ese cuerpo glorificado que tendremos, dice ahí, por tanto, una de las cosas que nos dice ceñid, dice los lomos de vuestro entendimiento, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea que cuando alguien se ceñía los lomos, cuando hablaba, ¿verdad? Allí los que iban a pelear se ceñían, ¿verdad, hermanos? Era que se ponían un cinto o algo acá, porque ellos tenían unas túnicas y eso le hacía que le diera más libertad para la guerra, para pelear, para estar prontos, ¿verdad? Y poder moverse más ágilmente. Ahora, cuando dice aquí ceñid los lomos, dice de vuestro entendimiento, es importante que nosotros, hermanos, estemos deseando conocer al Señor, que nosotros deseemos, hermanos, cada día y estemos prontos para conocer más acerca de estas cosas, ¿verdad, hermanos? Que van a venir, conocer más a nuestro Señor Jesucristo mientras esperamos la venida del Señor. No nos acostumbremos, no nos relajemos, no digamos ya lo sé todo, porque no lo sabemos todo. Necesitamos cada día aprender más de la palabra de Dios. Hay algo nuevo que podemos aprender cada día, hay algo nuevo que Dios nos quiere hablar cada día. Por lo tanto, estar listos, estar prontos, ¿verdad? Para lo que Dios nos quiere dar a entender a través de su palabra. Y nosotros desear entender lo que Dios nos dice en su palabra, ¿verdad, hermanos? El Señor ya no te va a revelar algo, ¿verdad, hermanos? No te va a hablar al oído audiblemente. Él ya habló en su palabra, y Él a través de su palabra, Él te va a mostrar. Solo que Él quiere abrir tu entendimiento para que tú puedas entender el mensaje de Él que ya está en su palabra, ¿verdad? El mensaje que ya está en su bendita palabra. Cuando leemos la palabra de Dios, busquemos, deseemos de todo corazón entender lo que Dios quiere hablarme, porque cada día Dios quiere comunicarse con nosotros. Dice la palabra de Dios que fuimos creados, hermanos, fuimos hechos para tener comunión con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo yo puedo tener comunión con Él si no entiendo lo que Él me está diciendo o lo que Él me quiere decir? Yo hablo con Él y le pido a Él y le agradezco a Él, pero Él también quiere comunicarse con nosotros. Entonces, yo tengo que tomar su palabra y decirle: Señor, ayúdame a entender qué tú me quieres enseñar, qué es lo que me aconsejas, qué es lo que tú me quieres decir. Y estar prontos y estar deseando, atentos a escuchar lo que el Señor me quiere hablar. Tomo la palabra de Dios, oro al Señor y digo: Señor, enséñame. Qué lindo es cuando tenemos actitud, ¿verdad? Señor,
muéstrame, Señor, enséñame una actitud de humildad, sabiendo que el mayor consejo lo tiene el Señor, un consejo que no va a errar, un consejo que se va a cumplir. Bueno, por esa causa es muy importante, ¿verdad? Es ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Yo quiero que veas conmigo allá en Salmo 119. Yo creo que debe ser un deseo también de nosotros. No pierdan ahí en Pedro, que vamos a volver, pero dice allá en Salmo 119. Mira lo que dice aquí el salmista. Muy bien, Salmo 119 dice el versículo 33. Salmo 119, 33 y 34. Dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Dice, y lo guardaré hasta el fin. Luego dice ahí el 34, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Amén. Qué tremendo es el pensamiento, ¿verdad, hermanos? El deseo de este salmista que está diciendo, yo quiero, Señor, que tú me enseñes el camino de tus estatutos, hermano. Que Dios nos enseñe a través de su palabra lo que Él quiere, ¿verdad?, para nosotros. Bueno, porque la Biblia en sí es un libro que nosotros podemos leerla y pasar y leer 20 capítulos si podamos, pero no entender lo que estamos leyendo. Hay gente que dice, yo leo la Biblia, pero yo no entiendo lo que dice la Biblia. Tú necesitas pedir entendimiento al Señor. Amén. Dice aquí el salmista, mira lo que dice, hermano, el salmista ahí, dice, dame entendimiento. Qué interesante, ¿verdad?, lo que está diciendo. Dice, dame entendimiento y guardaré tu ley. Hermano, es ir al Señor y decir, Señor, ayúdame, Señor, a entender tu palabra. Yo deseo guardar tu palabra, hermano. Y ahora aquí va también, si tú quieres entender el consejo de Dios y Dios te lo da, ¿verdad? O si tú no estás dispuesto, hermanos, a guardar ese mandamiento, ese consejo del Señor, posiblemente por eso también Dios no te lo va a revelar. ¿Entiendes? Porque Dios revela su consejo a quien tiene un deseo en su corazón de hacer su voluntad. ¿Entiendes? Dios va a ir revelando día a día lo que Él tiene para ti cuando tú estás dispuesto a hacer lo que Él te va a aconsejar. Porque dice, bueno, si no lo quieres hacer, ¿para qué te voy a dar mi consejo? ¿No, hermanos? Entonces, aquí está diciendo el salmista, él está dispuesto, hermano, el salmista está dispuesto y él está diciendo, enséñame, oh Jehová, el camino de tus mandamientos, de tus estatutos, y guardaré, y los guardaré hasta el fin. ¿Verdad? Él está propuesto, Él está dispuesto a decir, Señor, yo quiero guardar tus mandamientos, Señor, yo quiero seguir tu consejo, yo quiero hacer caso a lo que tú me dices, pero por favor, Señor, si yo no sé, si yo no entiendo lo que tú quieres para mí, ¿cómo yo lo voy a hacer, Señor? Enséñame. Dice, dame entendimiento y yo guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón, de todo corazón. Bueno, porque la obra de Dios, la vida cristiana, es una vida que no es una carga, ¿verdad? La vida cristiana no es un peso. Nosotros seguimos a Jesús porque le amamos, porque Él nos amó primero a nosotros. ¿Sabes por qué seguimos al Señor? ¿Por qué obedecemos al Señor? ¿Por qué nos sujetamos al Señor? Porque estamos muy agradecidos con Él por lo que Él hizo por nosotros. Él dio su vida por ti. Él entregó su vida, su sangre, derramó toda su sangre por causa nuestra. Nos amó, aún estando allá en las últimas horas de su vida, diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aún ahí, hermanos, estando en esa agonía, Él pensó en nosotros y nos amó a pesar de cómo éramos
Pero, hermanos, por esa causa, cuando Él nos ha salvado y nos ha dado la vida eterna, nosotros podemos amarle y decir, hermanos, Señor, estoy a tus pies. Saulo de Tarso, cuando él entendió, ¿verdad?, que él estaba persiguiendo a la iglesia y por lo tanto estaba persiguiendo a Jesús, cuando el Señor le dice, dura cosa te dar cosas contra el aguijón, viene Saulo, ¿verdad?, y se arrodilla y dice, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer ahora? Con una humildad, sabiendo que él estaba en contra de Dios, pero que ahora el Señor había tenido misericordia de él, se le había revelado, y ahora él está diciendo, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Esa actitud le agrada al Señor. Una actitud en la cual estemos, hermanos, sumisos y diciendo, Señor, tú eres el sabio, tú eres el que me puede guiar, tú eres el que me puede aconsejar para no tropezar, para no darme contra la pared, para no tener que llorar después. Señor, muéstrame, dame entendimiento y yo voy a guardar tus mandamientos. Y si Él ve un corazón en ti sincero, Él te va a mostrar lo que Él quiere. Amén. Porque Él es real, Él es verdadero y Él se complace con los que tienen un corazón deseoso de agradarle a Él, de hacer su voluntad. Entonces, hermanos, cuando vemos aquí, estamos viendo, ¿verdad, hermanos?, que el salmista está diciendo, ¿verdad?, que le muestre, que le dé entendimiento. ¿Y qué dice más ahí, hermanos? Aquí este salmista, ¿verdad?, habla una palabra fuerte, pero en realidad muchas veces es lo que pasa con nosotros cuando andamos lejos de Dios, cuando no conocemos al Señor, ¿verdad? Y nos cuesta acercarnos al Señor. Dice ahí en Salmos 32, mira lo que dice, Salmos 32. En realidad, cuando nosotros estamos, hermanos, lejos de Dios, en tiempo yo estuve, ¿verdad?, antes de conocer al Señor, con las cosas de Dios me resistía y estaba ahí, pero ¿cómo yo voy a entender el consejo de Dios? ¿Cómo yo voy a asimilar el consejo de Dios? Yo necesito acercarme a Dios. La única forma es estar cerca de Dios. Si yo ando lejos, imposible que puedo conocer a Dios, ¿verdad? No puedo, necesito acercarme a Dios. El día de ayer hablábamos con un muchachito, un jovencito que me dejó cargado, ¿verdad? Oren por el Diego, 17 años, ¿verdad? Y ha vivido muchas cosas en su vida. Y me cargó porque él dice, se siente rechazado, dice, por su madre. Vive con su padre y él dice que ha hecho muchas cosas que me sorprendió, ¿verdad? Ha dormido 3 horas, dice, estaba así bostezando. 3 horas, dice, porque anda con malas juntas. Y bueno, no hizo, por él dice, ¿no? Él tiene su punto de vista, ¿no? Él tiene su punto de vista en la forma de creer en Dios. Y él dice, bueno, yo creo en Dios. Y mucha gente dice así, yo creo en Dios en mi manera, pero no tienen paz, no tienen gozo, están perdidos, una vida perdida, pero ellos dicen que creen en Dios. Ahora, yo le digo, es necesario que tú te acerques a Dios. Primeramente que nada, que tú dejes que Cristo viva en tu corazón. Porque si Cristo vive en tu corazón, Él te va a ayudar a vencer las cosas que tú no puedes vencer. Porque yo sé que tú sabes cosas que estás haciendo que están mal. Y sabes porque tu conciencia te lo dice. Pero no la vas a poder vencer si tú no recibes a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Estuvimos hablando un buen rato con Él, hermano, pero es que en realidad, hermano, si la persona no se acerca a Dios, va a ser imposible que pueda vencer en su vida, que pueda tener gozo. La Biblia dice que en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo. Ahora, dice la palabra de Dios, hermanos, ahí, ¿verdad? El Salmo 32, 8. Salmo 32, 8. Mira lo que dice, hermano, Salmo 32, 8. Dice, te haré, dice ahí, entender. Cuando nos acercamos al Señor, el Señor abre nuestro entendimiento y nos hace entender. Amén. Porque Él es el que abre nuestro entendimiento. Te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar. Te enseñaré el camino en que debes andar.
Dice ahí, no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, ¿verdad? Qué fuerte que dice, ¿no? Sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro, dice, y con freno, porque si no, no se acercan a ti, ¿verdad? ¿Qué pasa, verdad, con estos bichos? Tienen que agarrarlos y acercarlos y se echan para atrás, así no, y van para atrás y no tienen para acá y venga para acá y se echan para atrás, ¿no? Tienen que agarrarlo de aquí con una puerta y son difíciles, ¿verdad? Hasta que ya son más mansitos y uno puede tocarlos, pero antes no se quieren acercar. Dice la Biblia que así es una persona que no se acerca a Dios, no puede entender a Dios. Pero en cambio, si nos acercamos a Dios, vamos a poder entender. Dice, te haré entender. Pero ¿qué es la iniciativa que tú tienes que hacer? Acercarte a Dios. ¡Qué bendición cuando nos acercamos al Señor! Porque el Señor abre nuestro entendimiento y ahora podemos ver las maravillas, ¿verdad?, de la ley de Dios, de su palabra, y por ella podemos tomar el camino que debemos andar, un camino lleno de luz, un camino lleno de sabiduría, donde no vamos a caer en un pozo porque tenemos la luz, ¿verdad?, de la sabiduría de Dios, del consejo de Dios. No vamos a tener que derramar lágrimas después, no vamos a tener que sufrir después. ¿Por qué? Porque vamos por ese camino, el camino de luz. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, hermanos, vemos ahí, hermanos, ¿verdad? Dice ahí, por eso está diciendo la palabra, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ¿verdad? Dice ahí, hermanos, el Señor, ¿verdad? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Desear cada día conocer su voluntad, hermanos, y desear hacer su voluntad. Cuando se nos dice lo que tenemos que hacer, a veces no nos va a gustar. Hay cosas que no nos gustan. Hay cosas que Dios nos dice, deja esto, porque pesa en tu caminar y no nos gusta. Ay, Señor, pero ¿por qué tengo que dejar eso? A veces Dios nos dice, comienza a hacer esto, o toma este paso de fe, y no estamos dispuestos a hacerlo. Entonces el Señor deja de darnos su consejo, porque no estamos dispuestos a tomar su consejo y a llevarlo a cabo, hermano. Pero si tú estás deseoso, me va a costar, va a ser un sacrificio, pero lo voy a hacer por fe, confiando en el Señor, ¿verdad? Dios va a bendecir esa vida y va a seguir mostrando el camino que debemos llevar. Yo les he hablado un poquito. Yo como inconverso, yo quería irme a Estados Unidos y tener mucho dinero, tener todo lo que se van para Estados Unidos, ¿verdad? De México quieren tener dicen allá sus trocas, ¿verdad? Sus trocas, ¿verdad? Sus camionetas, su rancho con mucho ganado y sus casas grandes, y todo eso uno va soñando en todo eso. Uno como inconverso, yo me voy a Estados Unidos y después ahí voy a trabajar, voy a tener, y después vengo con mi camionetota, ¿verdad? Sonándola ahí, ¿verdad? Todo. Era un pensamiento que yo tenía. Crucé a los Estados Unidos, estuve un año sin Cristo ahí, ¿verdad? Tristemente, ¿verdad? En Estados Unidos, si no sabe controlar, es una vida perdida, los jóvenes se pierden, ¿verdad? Por el alcohol, por la droga, tristemente, así. Pero después conocí al Señor, Dios me salvó, me entregué al Señor y Dios cambió mi forma de pensar. Dios cambió mi forma de pensar y Él me llamó para servirlo a Él. Y Él me dijo, Él me puso en mi mente ese pasaje de Isaías 6:8, que Isaías, Dios le muestra a Isaías la visión de la necesidad y le dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y dice ahí, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Eso tocó mi corazón. Yo dije, Señor, tú me has salvado. Yo era un idólatra, yo era alguien perdido que iba camino al infierno, y ahora tú me has salvado, Señor. Gracias por todo eso, pero ¿qué puedo yo hacer ahora?
El Señor me dijo, el Señor me mostró a través de su palabra, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá a esos idólatras que están allá, que están igual como tú estabas? Yo dije, Señor, si mi vida te es útil, tómala, me entrego a ti. Dios quitó todos esos pensamientos que yo tenía antes, hermano. Yo dije, bueno, yo me vuelvo a México. Estuve 2 años y medio en México, ¿verdad? Los que se van para allá están años, ¿verdad? Porque quieren tener mucha plata, mucho dinero. Pero Dios me dijo, no, yo quiero que tú vayas y les prediques a tu gente, predícales, ¿verdad? Hermano, yo sentí esa carga grande por mi gente en México, que es muy idólatra, mi familia incluso. Yo cuando me convertí tomo el teléfono, hablo a mi familia de Cristo. Después cuando llego ahí me vengo a preparar directamente, ¿verdad? Prepararme para servir al Señor. En los tiempos de vacaciones iba, hermano, pero Dios cambió mi forma de pensar. Ya no tenía yo esa mentalidad que antes tenía como mundano. Ahora Dios había cambiado mi forma de pensar. Dios después me llama para venir a Uruguay, ¿verdad? Dios pone una carga en mi corazón por Uruguay. Yo no sabía en realidad, le soy sincero, no sabía dónde estaba Uruguay, porque yo nunca puse atención cuando iba en la escuela de los mapas y todo eso, ¿verdad? Entonces, hasta después de ahí, cuando yo escuché de Uruguay, me puse a ver en los mapas, a ver dónde estaba Uruguay. Yo dije, Señor, si tú quieres que yo vaya a Uruguay, aquí estoy. Y ya cuando vi, era el último país que estaba hasta allá, hasta el sur. Yo dije, Señor, bueno, tú tienes que mostrarme para ver si tú me quieres allá. Y durante esos 4 años de preparación estuve orando al Señor qué quería de mí, si Él quería que viniera acá. Y Dios me fue mostrando, hermanos. Y es que, hermano, cuando vemos aquí, tenemos, hermanos, que estar dispuestos nosotros a hacer la voluntad de Dios para que Dios te siga mostrando lo siguiente. Si nosotros no estamos dispuestos a hacer lo que nos muestra, Él va a dejar de mostrar su voluntad. Hasta que nosotros una vez más estemos dispuestos y decir, Señor, aquí estoy. Muéstrame qué quieres tú que yo haga. Hermano, entonces rápidamente vamos a ir, pero ceñid los lomos, dice, de vuestro entendimiento. Vamos rápidamente, hermanos, ahí, vamos a volver ahí, por favor, en Pedro. Pedro dice ahí, hermanos, el capítulo 1 donde estamos, ve conmigo ahí en el versículo 13, dice ahí, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y luego dice ahí, sed sobrios, hermano, sed sobrios. Hermano, entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Que seamos sobrios, templado. Quiere decir, ¿verdad? ¿No? Moderado, templado, que seamos sobrios, hermano. Entonces, estemos alertas, estemos atentos. Que seamos maduros en nuestra forma de pensar, templados, ¿verdad? Como un hierro que se pone en el calor y después se mete al agua, se temple, se pone fuerte, ¿no? Más duro que cualquier otro metal. Entonces, pero aquí dice la palabra de Dios, dice, sed sobrios. Entonces, hermano, cuando habla de sobrios, también habla de que estemos nosotros siempre en nuestros 5 sentidos. Que no haya algo, ¿verdad?, que distorsione nuestros sentidos o que controle nuestros sentidos para no tomar decisiones, ¿verdad?, distorsionadas. Que siempre estemos en nuestros 5 sentidos. Hay cosas, hay sustancias, ¿verdad?, que alteran nuestros sentidos, ¿verdad? La droga, el alcohol, ¿verdad?, el desvelarse demasiado, ¿verdad?, y todo eso no deja pensar bien. A veces tomamos malas decisiones porque no podemos pensar bien. Entonces, ahora, pero la palabra de Dios nos menciona ahí, el apóstol Pedro dice sed sobrios. También ahí un poquito adelante, hermanos, dice en el capítulo 4, ahí mismo de Pedro, capítulo 4, vea conmigo por favor. Vamos ya avanzando. Primera de Pedro 4, versículo 7. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Dice, sed pues sobrios, dice, y velad en oración. El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad
en oración. Hermano, estemos velando, dice en oración, ser sobrios y debemos estar velando en oración. Entonces, dice ahí ahí mismo en Pedro, vea conmigo por favor, 5:8, ahí mismo, en la primera carta de Pedro, dice 5:8, sed sobrios, dice, y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice, sed sobrios, o sea que el enemigo no descansa. Tenemos un enemigo que siempre está buscando a quien devorar. Él quiere, hermanos, ¿verdad?, sacarnos de la voluntad de Dios. Él quiere, hermanos, que nosotros, ¿verdad, hermanos?, no hagamos lo que el Señor nos dice. Entonces, por lo tanto, dice aquí, sed sobrios, dice, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda buscando a quien, dice, devorar. Él quiere, hermanos, que nosotros no estemos, ¿verdad?, en los 5 sentidos, velando en oración. Él quiere que nos descuidemos en nuestra vida cristiana, y es ahí cuando el enemigo viene y nos desvía muchas veces la voluntad de Dios, o nos incita o nos aconseja hacer cosas que no debemos hacer. Entonces, por lo tanto, hermanos, el enemigo busca una oportunidad, ¿verdad?, para desanimarnos, para desalentarnos, para llevarnos, ¿verdad?, para otro rumbo. Pero la Biblia nos dice ahí, por eso hay que estar siempre siendo sobrios y velando en oración. Hermano, no deje de orar. No dejemos de orar, no dejemos de tener comunión con el Señor, seamos sobrios todo el tiempo. No permitas que sustancias o cualquier otra cosa te quite el estar velando, el tener los 5 sentidos, ¿verdad?, el estar bien, ¿verdad, hermanos?, buscando al Señor. Pero rápidamente volvemos ahí, hermanos, vamos a avanzar. Dice ahí, 1 Pedro 1, dice, versículo 13, dice, sed sobrios, dice, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esperad por completo en la gracia que se os traerá. Hermano, fuimos salvos por gracia. ¿Qué quiere decir gracia? Un regalo, una dádiva, hermanos, ¿verdad?, que se nos dio. La vida eterna la obtuvimos gratis. No fue por lo que somos, no fue por lo que hacemos, no fue porque tuvimos medios para obtenerla. No, es una dádiva, la gracia de Dios, la salvación. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, fuimos salvos como un regalo de Dios. Todo el pago lo hizo Jesús. El pago por nuestra salvación, Él lo hizo. Entonces, la vida eterna es un regalo, pero ahora, cada día nosotros también necesitamos el favor de Dios, necesitamos la gracia de Dios. Tú y yo, para vivir la vida cristiana, necesitamos la gracia de Dios. Para vivir, hermanos, ¿verdad?, como a Dios le agrada, necesitamos la gracia de Dios, necesitamos el favor de Dios. Pero cuando Cristo viene, Él también va a traer, dice que Él va a recompensar a cada uno según sea su obra. Con que Él me ha salvado es suficiente, es algo grandioso, pero Él quiere darnos, recompensarnos cuando Él venga según haya sido nuestra obra en la tierra, después de conocer al Señor. Entonces, por eso dice, la gracia, dice, que os traerá, dice en este versículo, dice, por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Cristo dice ahí en Apocalipsis, dice aquí, yo vengo y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros mientras esperamos la venida del Señor? Esperar por completo en la gracia de Dios. Vivir por la gracia de Dios. Esperar la gracia de Dios. Hermano, cuando Cristo venga, Él recompensará a cada uno. Hay una parte de la Biblia donde menciona, ¿verdad?, en los evangelios, dice, cuando el Señor dice, bienaventurado, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.
Y Pedro, hermano, aquí, guiado por el Espíritu Santo, nos dice, hermano, que es muy importante que cuando estemos nosotros esperando al Señor, tengamos en cuenta estas cosas, ¿verdad? Que nosotros podamos, hermanos, ceñir nuestros lomos, ser sobrios, lo dice, esperad por completo en la gracia de Dios. 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías. Ahora, hermano, antes nosotros teníamos muchos deseos, hacíamos cosas que no agradaban al Señor, ¿verdad? Yo, como les menciono, yo vivía una vida sin Cristo y hacía cosas que para mí era normal hacerlos. Pero ya después que me conocí al Señor, me convertí al Señor, yo me di cuenta que estas cosas que yo hacía era una ofensa a Dios. Por lo tanto, yo tuve que decir, apartar esas cosas y vivir la vida cristiana. Y eso es un proceso, hermanos, ¿ok? Es un proceso. La santificación es un proceso que uno va dejando de a poco, ¿verdad? Aquellas cosas que uno sabe que están mal. Mientras vivimos en este mundo, es importante apartarnos para Dios. Apartarnos de lo que no le agrada a Dios, apartarnos para Dios. Por eso dice ahí, hermano, dice como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces habla de la pureza, habla de la santificación, habla del proceso de apartarnos de lo malo, ¿verdad? Para agradar a Dios, ¿ok? A lo que yo escuchaba, la música que escuchaba, que no agradaba al Señor, ¿verdad? Que no glorificaba al Señor, que era una música mundana, ahora yo dejo eso para ahora escuchar alabanzas para el Señor, ¿verdad? Lugares donde yo iba, que sabía que Dios no estaba en ese lugar, ahora yo dejo de ir a esos lugares, ¿verdad, hermanos? Para ahora yo guiar mis pasos a los lugares donde agradan al Señor. Hay tantas cosas, hermanos, que para nosotros era normal. Ahora que conocemos al Señor, sabemos que no es agradable delante de Dios. Y como hijos obedientes, dice ahí, ahora mientras esperamos la venida del Señor, apartándonos para Dios, ¿verdad? Porque eso agrada al Señor, eso trae bendición a nuestras vidas como cristianos. Hermano, vivir para Dios, aborrecer lo que hacíamos antes y apartarme ahora para el Señor, seguir su consejo, amar su consejo, desear su consejo, hermano, amén, agarrarte firme en la doctrina bíblica de la palabra de Dios y seguir al Señor mientras Él viene. Cuando Él viene, nosotros estaremos delante de su presencia y Él dará recompensa a cada uno. Amén. Nos presentaremos cada uno delante de nuestro Señor. Dice la Biblia que estaremos ante el tribunal de Cristo y las obras que hayamos hecho, si son obras de oro, de plata, van a permanecer. O sea, hablando obras que hicimos de todo corazón y todo para agradar al Señor y nos apartamos para el Señor, esas obras van a permanecer. Pero va a haber obras de paja, de madera, de heno, de hojarasca, y esas obras se quemarán con el fuego. Por lo tanto, los que hagan esas obras, dice, se tendrán pérdidas, ¿verdad? Entonces, por esa causa, hermanos, como dice el salmista, desea de todo corazón agradar al Señor, hacer su voluntad. Pide a Dios entendimiento. Amén. Que Dios te ayude a entender y está dispuesto a hacer lo que Él te mande. Amén. Como miembros del cuerpo de Cristo, Dios tiene algo para ti. Tú no digas que Dios no tiene nada para ti, porque Él tiene algo para ti. Él te creó con algo específico en la iglesia y te salvó para algo específico. Y eso que tú solamente lo puedes hacer, que Dios te encomendó. Pero ¿qué tienes que hacer para descubrir lo que Dios te dio? Pide a Dios, Señor, dame entendimiento.
ayúdame a entender tu voluntad, que yo quiero hacer lo que tú me encomendaste. ¿Verdad? Yo quiero ser fiel a lo que tú me dijiste que yo hiciera. Muéstrame. Y lo voy a hacer. Bueno, Dios te lo va a mostrar. Dios te va a dar discernimiento. Amén. Para entender. Así que en esta mañana cerramos nuestros ojos y vamos a orar. Pide al Señor que Dios te ayude en esta mañana. Hay algo que Él te está mostrando que tú debes de dejar, hay algo que Él te está mostrando que tú debes de hacer, hay algo que Él te está diciendo, hay cosas que tú no entiendes. Él te está diciendo, ven a mí, acércate a mí, desea conocer mi voluntad para contigo, desea de todo corazón hacer mi voluntad, que yo te voy a mostrar. Dice el Señor, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él abre nuestro entendimiento, nos da a entender las cosas que nosotros no sabemos, que solo está en el entendimiento de Dios. Padre mío, bendice tu palabra, Señor mío, gracias te damos. Gracias por lo bueno que eres. Gracias porque tú nos das, Dios, tu palabra para que a través de ella conozcamos lo que tú quieres para nosotros. Lo que tú quieres, Dios, para que hagamos. Lo que tú quieres, Dios, que dejemos de hacer. Tú nos muestras a través de ella el camino que debemos seguir. Danos entendimiento, discernimiento. Ayúdanos a ser humildes, a ver tu consejo como el más grande de todos los consejos. Que no nos apoyemos en nuestra propia opinión, sino que seamos humildes delante de ti. Oh Dios mío, ayúdanos por favor, ayuda a cada uno de los hermanos que están aquí presentes, Dios mío, por favor. Hay alguien así que dice, pastor, yo no estoy seguro que si yo muera, yo voy al cielo con Dios. Yo quiero entregar mi vida a Jesús. Quiero que Cristo sea mi Salvador. Quiero que Él me salve. Yo no quiero vivir sin Cristo, sin entendimiento. Yo quiero que el Espíritu Santo viva en mí y me guíe, me ayude a poder aprender lo que Él quiere para mí. ¿Alguien así? Levanta tu mano. ¿Alguien así? Yo no he recibido a Cristo, pero yo en esta mañana yo quiero abrir mi corazón a Él. Ora por mí. ¿Alguien así? Si tú ya lo hiciste y tú dices, a mí me cuesta entender la palabra, tienes el Espíritu Santo como hijo de Dios. Y el Espíritu Santo, el que inspiró su palabra, solo desea que Él te muestre. Solo está pronto y dispuesto a hacer lo que Él te muestre. Y Dios te va a mostrar su voluntad. Él te va a mostrar lo que quiere para tu vida. Y qué maravilla, qué privilegio ser hijos de Dios, ser siervos, siervas del Señor. Padre mío, por favor, bendice tu palabra y gracias te damos, Dios, por este tiempo. Gracias por cada uno de los presentes. Te pedimos por los que no estuvieron hoy. Padre, tú sabes la situación, tú sabes cuál es la causa. Padre, obra por favor, dejamos en tus manos todo. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, vamos a estar terminando. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a ponernos de pie.